CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 29 de septiembre de 2011, es un agrado que nos acompañe en la entrevista en línea. Un abrazo a quienes nos miran en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com y en nuestro país, en El Salvador, a través de Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Con nuestro invitado tenemos varios temas en agenda. Vamos a ver, el tiempo nos alcanza, las sanciones para los empresarios que decidieron suspender sus actividades hace algunas semanas, la aplicación del cobro del servicio de pasajeros mediante el uso de tarjetas prepago y el plan del transporte anunciado por el Ejecutivo, además de otros temas. Está con nosotros en nuestros estudios Nelson García, viceministro de Transporte. Viceministro, bienvenido, un gusto. Buenos días, William. Bueno, antes de comenzar, quiero mostrarles a ustedes, vamos a ver, tenemos ahí la encuesta que estamos cursando para que ustedes puedan participar. Justo la tenemos ahora. ¿A qué cree usted que responde el anuncio del presidente Funes de ejecutar la primera fase del plan de transporte que comprenderá de Soyapango al Divino Salvador del Mundo? Damos 3 opciones. Pueden ustedes participar. Al cierre de la entrevista vamos a dar a conocer el resultado. Bueno, dicho esto, para comenzar, viceministro, hay un tema en agenda también y que tiene que ver, desde luego, con la vida de miles de personas que se transportan a diario en el transporte público de pasajeros. Los accidentes que están ocurriendo con mucha frecuencia. Ayer lo conversábamos antes de entrar a la entrevista, el caso concreto de 2 accidentes de la 202, de la ruta de Santa Ana a San Salvador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede hacer el viceministerio en este caso para tratar de ayudar un poco a la gente que se sienta más segura en el transporte público? Bueno, en primer lugar hemos venido trabajando durante varios tiempos ya en el tema de cómo lograr ir reduciendo los índices de accidentes, índices de muertes por accidentes de tránsito. Hemos logrado, hasta el día 25 teníamos menos 29 personas muertas con respecto al periodo anterior, que significa un menos 4%. Sin embargo, hemos tenido en estos últimos 3 días, el día de ayer fue un día trágico para muchas familias salvadoreñas, tuvimos alrededor de 71 accidentes de tránsito, dentro de esos con un saldo bastante elevado de lesionados y alrededor de 5 fallecidos, en los cuales participaron, y dijéramos los que nos arrojan un saldo mayor, William, es el transporte colectivo de pasajeros. En este caso eran unidades de la ruta 202 que reiteradamente durante este año solo esa ruta nos ha causado alrededor casi de 24 personas fallecidas y alrededor de 300 lesionados, de tal manera que hay aspectos que están vinculados al exceso de velocidad, están vinculados a distracción del conductor fundamentalmente, y la competencia que entre las mismas unidades se realiza, porque hay alrededor de 4 grupos de empresarios, algunas sociedades, y esto genera, dijéramos, competencia, de tal manera que con el día de ayer hemos tomado como Viceministerio de Transporte la decisión de revocar la concesión de las unidades que el día de ayer participaron en estos accidentes y que ocasionaron pérdida de vidas humanas. ¿Esa es una revocatoria es definitiva? ¿No hay un mecanismo en el que ellos puedan apelar y todo eso? Realmente no, porque lo que ellos tienen son permisionarios, tienen permisos, y en función de garantizar la seguridad de los usuarios, y en este caso la seguridad de no solo ellos, sino todos los que transitan, porque el día de ayer los fallecidos iban en carros particulares. Sí, claro. Entonces, en función de esa seguridad, hemos tomado la decisión como sanción administrativa, revocar la concesión de estas unidades. ¿Se les va a comunicar esta semana a los propietarios de esas 2 unidades? Nosotros les comunicamos esta semana, es primera vez que vamos a tener un caso de este tipo, sin embargo creemos de que no hay forma de, o más bien dicho, o sea, hay un aspecto bastante renuente de parte de empresarios y motoristas de querer contribuir con la vida de la gente, contribuir con un servicio eficiente, un servicio responsable. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de tomar medidas, dijéramos, las más drásticas que hoy tenemos que retirar la concesión, sin que esto signifique
que los procesos penales continúen contra los motoristas que cometieron estos, dijéramos, hechos. Sí, es primera vez entonces que ocurre un caso donde el viceministerio toma una medida drástica como esta. Es primera vez que lo hacemos, por primera vez en la historia de este país, nunca se ha hecho, pero nosotros creemos que es momento ya de sentar un precedente en este país para que el transporte público de pasajeros, los motoristas y los empresarios sean responsables a la hora de conducir a los salvadoreños y salvadoreñas a sus trabajos. Ahora, evidentemente lo que hay en este caso, viceministro, es total irresponsabilidad entonces de quienes conducen esas unidades. Es decir, no tuviéramos esos accidentes si manejaran de forma prudente. Es correcto, o sea, nosotros hace unos meses iniciamos con la exigencia de los gobernadores de velocidad, lo cual pretendía de que mantengan velocidades que la ley establece que no superan los 70 kilómetros por hora entre las carreteras. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo que hicimos de verificar, algunos se los colocaron y posteriormente les quitaron los gobernadores, de tal manera de que siempre siguen corriendo a velocidades que superan los 100 kilómetros por hora, como es el caso de los dos vehículos, de los dos autobuses del día de ayer. Por lo tanto, la imprudencia de ese motorista, pero que también el empresario debe ser responsable frente a los motoristas que contrata, frente a los motoristas que tiene, y en este sentido por eso es que en dos direcciones, una, la parte penal orientada hacia el motorista por haber causado muerte, y la parte administrativa del empresario por no tomar las medidas correspondientes que permitan garantizar la vida de los usuarios. Viceministro, ¿se ha podido establecer si estas dos unidades involucradas en los dos accidentes de ayer contaban con gobernador o simplemente no los tenían o los habían anulado? Bueno, en el caso de alguno de ellos que ya había sido revisado, lo que tenían era un regulador de la bomba de inyección, sin embargo, y otro que se suponía que no tiene, ¿verdad? No hemos logrado todavía determinar eso por el estado de las unidades, cómo han quedado. Sin embargo, creemos de que hoy las medidas van orientadas no solo a suspender la compensación, sino en este caso a revocar la concesión. De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, viceministro, me interesa que agotemos este tema que tiene que ver con el precedente que ustedes quieren sentar de suspender entonces, más bien sería revocar el permiso para estas dos unidades involucradas en los accidentes de tránsito, y es el tema de los gobernadores que usted me decía. No sé, ¿van a volver ustedes entonces al mecanismo de supervisión otra vez? ¿Qué se va a hacer? Porque al final de cuentas el tema de gobernadores quedó un poco el sinsabor de si de verdad se estaba aplicando, porque vimos unos especies de reguladores que habían establecido algunos empresarios de buses en las unidades, que eran un pin que habían con una pequeña tuerca colocado en el pedal del acelerador, que es una cosa bastante, bueno, artesanal y sin duda alguna fácil de quitar, pues. Entonces, a lo mejor si nos explica si van a volver entonces a estos mecanismos de supervisión de gobernadores o qué hacer entonces. Bueno, incluso a pesar de este día, a las 5 de la mañana, nos apersonamos a el punto de salida de la ruta 202 en Aguachapán y hemos verificado todas las unidades que ellos tienen. Hasta esta hora me habían informado que alrededor casi del
55% de las unidades no cuentan con ese gobernador, aun cuando en la primera supervisión que habíamos hecho sí lo poseía la mayoría. Entonces significa de que muchos han removido, dijéramos, esos dispositivos que reducen la velocidad, de tal manera de que con ellos vamos a proceder con el resto de unidades también con el proceso de suspensión de la compensación por estar violando, en este caso, el decreto 487 y su reglamento, que es la ley de estabilización de las tarifas del transporte público de pasajeros. Y vamos a continuar en este esfuerzo, siempre con la policía de tránsito en dos áreas. Uno, el tema de gobernadores, y dos, el tema de antidoping a los motoristas. En el caso de los gobernadores, ¿será una tendencia a nivel nacional? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Establecer operativos relámpagos en algunos lugares específicos? Bueno, nosotros podemos hacer dos cosas. Yo creo que uno de las limitantes que hemos tenido es que necesitamos contar con dispositivos, en este caso electrónicos, como son las pistolas láser, que permiten medir la velocidad ya en carretera. Porque lo que ocurre es que podemos nosotros inspeccionar que el gobernador está colocado, pero si no hay un control y una supervisión y vigilancia en carretera a través de pistolas láser que determinan la velocidad de una unidad, entonces esa parte de la comprobación nos queda un poco, dijéramos, no logramos llegar al fondo de la medida. Por lo tanto, hemos estado haciendo un esfuerzo conjuntamente con su dirección la subdirección de la Policía de Tránsito en cuanto a adquirir un conjunto de pistolas en los próximos días. Esperamos adquirir un lote de 10 pistolas, las cuales poseen ya un mecanismo que es una especie de... saca un documento en donde está la velocidad, imprime, trae un impresor a la hora que la pistola láser dispara a la unidad, al vehículo, determina la velocidad, inmediatamente lo imprime, separa al ciudadano y le dice, mire, esta es su velocidad, de tal manera que no haya forma de evadir ese tipo de multa. En el caso del transporte colectivo, pues eso significaría suspenderle la compensación por exceder de la velocidad o no tener el dispositivo de regulador de velocidad. Pero tampoco hay forma de aceptarles, por ejemplo, a los transportistas que en sus unidades coloquen estos mecanismos artesanales, o tampoco hay forma de obligarlos a que sea otro el mecanismo. Bueno, realmente lo que la ley establece es establecer un gobernador que regule la velocidad a 70 kilómetros por hora. Entonces lo que se pretende es que las unidades de transporte colectivo, fundamentalmente interdepartamental, no corran más de esa velocidad de 70 kilómetros, es lo que la ley establece. Por lo tanto, la forma de regular es un poco variada. O sea, hay dispositivos electrónicos, como también hay dispositivos mecánicos, hay marchamos que ponen, dijéramos, en los motores y que limita el paso del acelerador y que ahí queda. Y algunos llegaron al punto de que hasta el acelerador que lleva en el pie es que le ponían ese pin de tal manera que topaba y ya no continuaba, dijéramos, desarrollando mayor velocidad la unidad de transporte. Sin embargo, hay lo que ha habido, dijéramos, en este sentido es negligencia, porque algunos, ese tipo de cuestiones artesanales pudiera haber funcionado, pero se ha removido de una manera adrede para lograr velocidades mayores, y esto permite competir entre las unidades y generar los saldos que hoy tenemos, que son mortales para las familias salvadoreñas. Claro, y con el caso de la pistola no habría forma de que se puedan quitar, porque al final también para comprobar para ustedes si funciona o no un regulador es en la marcha. Es en la marcha, correcto. O sea, porque el tema del ustedes pueden ver que está el gobernador, incluso puede ser sofisticado, pero no saber si funciona. Ajá, y la pistola es la que nos viene a complementar, dijéramos, esa medida de la velocidad ya en carretera, ¿verdad? Ya, otro tema, viceministro, no hay retroceso en las sanciones anunciadas contra los empresarios que pararon sus unidades del servicio público de pasajeros hace algunas semanas atrás. Bueno, realmente se mantienen las sanciones, algunas ya las estamos haciendo efectivas, hasta hace alrededor de 4 o 5 días llevamos contabilizadas 97 unidades de transporte en diferentes lugares del país. A esta altura estamos llegando a las 120 unidades y esperamos que los procesos concluyan el 5 de octubre para tener, dijéramos, ya una cifra final de cómo vamos a cerrar la sanción a todas estas unidades que fueron conducidas o han sido conducidas por personas no autorizadas. Mantenemos incluso los planes, hemos acordado el día de ayer con la policía desarrollar operativos semanales cada semana para garantizar que quienes conduzcan las unidades sean personas autorizadas
y de esta manera mantener un control estricto sobre esta parte. En ese sentido, William, se mantienen las sanciones, tiende a incrementarse el número, ¿verdad? Y el llamado tanto a los empresarios como a los motoristas, a los empresarios que si su unidad es conducida por una persona no autorizada, esa unidad va a perder la compensación el mes que corresponde. Y al motorista decirle que para poder conducir debe tener un carnet que lo va a renovar cada año y cada año va a pagar las esquelas de las infracciones que comete. ¿Un estimado de cuántos motoristas han regularizado su situación, es decir, que tienen ya un carnet de derechos humanos? Bueno, ¿Es posible conocer esos datos? El dato último que tenemos hasta el día de ayer nos estaba arrojando alrededor de 12,000, perdón William, nos estaba arrojando un número de 12,000, alrededor de 12,500 personas que ya cuentan con su debido carnet, 11,571 con carnetizado de, 13,089, William, perdón. Ese es el total. Sí. 13,089. 13,089, de los cuales tenemos 11,571 que fueron personas que no se sometieron a plan de pago y 1,608 que fueron personas que para obtener su carnet tuvieron que ir al Ministerio de Hacienda a acogerse a un plan de pago y pagar las esquelas que corresponden. Ya, vamos a hacer en este momento una pausa, viceministro. Cuando regresemos quisiera saber cómo ha ido funcionando entonces después de esto y luego que ustedes también aplicaran sanciones más drásticas a estos empresarios, cómo ha funcionado el mecanismo, es decir, si ustedes creen que van por el camino correcto. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Está con nosotros en nuestros estudios Nelson García, viceministro de Transporte. A ver si nos puede explicar entonces, me decía que 13,089 motoristas que ya tienen entonces el carnet. Es correcto, William, hemos llegado casi a completar el 100% de las personas que están aptas para poder conducir. Digo aptas porque hay un grupo de motoristas que no lograron, dijéramos, obtener su carnet por varios motivos, algunos porque consumían drogas y solo en el viceministerio llegaron alrededor de 13, 14 personas que consumían unos marihuana, otros cocaína y marihuana, por lo tanto esto no se les dio. Otro grupo que igual consumía drogas que tampoco no llegaron porque sabían que no podían superar o mostrarse negativo frente a un examen antidoping. Otro grupo que tampoco llegó porque tenía antecedentes penales y policiales, y otro grupo porque las deudas en concepto de esquelas son realmente muy altas. Solo hay un motorista de una ruta del área metropolitana de San Salvador, un muchacho de 30 años que suma en deuda alrededor de $19,000 en esquela. Realmente es una cantidad casi bastante imposible de poder cancelar, por lo que muchos motoristas con deudas de $5,000, $6,000, $7,000, $8,000, $9,000 han quedado fuera porque no han logrado
primero cancelar o someterse a un plan de pago. Es decir, estamos hablando de motoristas que no van a poder ejercer ese trabajo en las unidades de transporte Es correcto, colectivo. eso ya no van a poder trabajar en transporte colectivo y precisamente por eso es que la policía debe establecer un mecanismo de control y vigilancia permanente para garantizar que estas personas no vuelvan a tomar un timón de un transporte colectivo. ¿A cuánto ascendió finalmente la deuda que tenían los motoristas? Bueno, realmente lo que hoy tenemos como en concepto de pago, dijéramos que es lo que nosotros contabilizamos, está llegando alrededor de 2.5 millones de dólares que en estos meses hemos logrado empezar a percibir a través de los planes de pago. O sea, estos motoristas que hoy se han carnetizado han tenido que cancelar esa cantidad o están cancelando esa cantidad, casi de 2.5 millones de dólares, en concepto de pago de esquela que lo tenían retrasado, algunos desde el 2003. ¿Y qué podríamos estimar entonces que esos 2.5 millones de dólares estaban distribuidos en las esquelas aplicadas a estos 13.000 conductores? Es correcto. Esa es realmente la lectura correcta. ¿En acumulación de cuántos años esto? Del 2003. Sin embargo, yo quiero decirte que la acumulación más grande la tiene el transporte particular. O sea, nosotros antes de iniciar este proceso, la acumulación en esquela, en pago de esquela, era alrededor de 21 millones de dólares a partir del 2003 hacia acá. O sea, estamos hablando alrededor de 8 años que se había acumulado el pago de las esquelas y eso hemos logrado hoy que se pongan al día los que conducen transporte colectivo de pasajeros. En los próximos días de octubre inicia la carnetización de los conductores de taxis, mototaxis, transporte escolar, transporte personal, transporte de turismo, de tal manera que estas personas que conducen también tienen que ser carnetizadas, también tienen que cancelar sus esquelas y hemos iniciado el día 27 de septiembre un proceso para identificar el transporte de oferta libre, que en este caso nos referimos al escolar, al de personal y al de turismo. Todo esto dentro del contexto del ordenamiento de transporte que como gobierno estamos impulsando. En este caso sí ha habido bastante descontrol, ¿no? Es decir, ha habido mucho microbús, presta el servicio para el caso de los escolares, por ejemplo, y muchos de ellos sin autorización. Es correcto, o sea, ahí realmente, dijéramos, lo que estamos tratando es de ordenar un desorden bastante articulado, que es una acumulación de mucho tiempo y que ahora hemos empezado a desarrollar un proceso de ordenamiento con diferentes medidas, inclusive en el tema del transporte escolar, que es delicado porque transporta a nuestros niños, a nuestras niñas, y entonces por lo tanto el cuidado que hay que tener es mucho mayor. Y esto nos obliga a que esas personas llenen, dijéramos, los requisitos exigidos por la ley, como es que sean personas que no tengan antecedentes penales, policiales, que no consuman drogas, que no deban esquela, y eso es lo que hoy vamos a empezar a trabajar, o hemos empezado a trabajar a partir de día 27, y a partir del próximo mes de octubre se van a carnetizar todos ellos. Es decir, estamos hablando que los taxistas, los que conducen las mototaxis, transporte de alumnos, es correcto, escolares, y los demás se tienen que someter a los procedimientos iguales a los que se han sometido los conductores de los buses interdepartamentales. Es correcto, deben de superar la prueba de que primero someterse a un examen antidoping y mostrarse negativo, segundo llevar sus antecedentes penales y policiales, tercero no deber esquelas, de tal manera, y lo otro es pasar un curso de fortalecimiento, de readecuación que desarrolla el Viceministerio de Transporte, de tal manera que se actualicen también los conocimientos en cuanto a varias materias que desarrollamos. Viceministro, ¿y están satisfechos con todo este proceso? ¿Qué tantos resultados les está dando? Le pregunto esto porque finalmente le decía antes de iniciar la entrevista que cuando hay estos temas en donde el Viceministerio se pone fuerte, no autoritario, sino que se pone fuerte de acuerdo a las potestades que usted tiene como viceministro, por ejemplo, en términos legales, la gente, cuando uno lo ve en redes sociales, hay una disposición a respaldar las acciones del viceministerio, porque hay cosas que han llegado al colmo, a los extremos. Entonces, pero quisiera saber cómo se siente usted en términos de ese respaldo y de lo que están haciendo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante destacar que esta es una orientación y una disposición de la Presidencia de la República en cuanto a defender la vida de los usuarios. Como gobierno y como Viceministerio de Transporte hemos entrado en un proceso de ordenamiento, de respeto a los derechos de los usuarios de la vida. Quiero decirte que vamos teniendo avances y resultados. Todavía nos falta mucho por caminar, sin embargo, este camino que hemos emprendido es un camino que no tiene retroceso, es un camino indetenible y que
deben de saber los conductores tanto del transporte particular y de pasajeros que deben de someterse a la ley de tal manera que debemos de garantizar la vida de las personas. Bien, vamos a la pausa. Al regreso me interesa que hablemos un poco sobre lo que está ocurriendo en la mesa que se ha instalado con el Ejecutivo y los transportistas, saber cuál es la evolución que llevan en esos procedimientos de negociación. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, quiero dar lectura a un par de comentarios que nos llegan a través de Facebook. Viceministro, hemos anunciado el tema y Mario Gómez nos dice: me parece su trabajo, señor viceministro, es de las pocas personas que están haciendo buen trabajo por parte del FMLN. José Durán Salazar, tiene bien puestos los pantalones, dice, me gustaría que abordaran el eterno problema de los buceros y microbuceros. ¿Por qué, dice, tengo que esperar detrás de estos cuando se ponen a subir o a bajar gente o a hacer meta, cuando se pueden hacer a la orilla lo más posible? Vea el ejemplo, calle 5 de noviembre, dice, toda la calle Antigua Soyapango y otras. A mí no me regalan subsidio como a ellos, que hasta dan acelerones de más para llamar a la gente. Yo pago cada centavo de mi gasolina. ¿Qué opina? Bueno, realmente, en primer lugar, agradecer. El amigo tiene toda la razón. Precisamente es lo que nosotros pretendemos corregir en el transporte público de pasajeros. Sabemos que no es una tarea muy fácil. Sin embargo, hemos iniciado este camino, William, y aquí ellos tienen, dijéramos, dos salidas. O realmente se apegan a lo que la ley establece y al respeto a los ciudadanos, o realmente van a tener que salir de circulación. O sea, no hay otra salida más que tomar medidas drásticas en el caso del transporte colectivo, de tal manera de que lo importante son los usuarios, lo importante es la gente, y en ese sentido, pues nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder hacer prevalecer la ley. De acuerdo. David Argueta nos escribe desde San Marcos, dice, deberían de poner los números de denuncia en el interior de los buses y microbuses, así como las placas, que son las que piden al denunciar. Es una recomendación. Sí, me parece que es correcto. El número es el 917. Nosotros, y con la sugerencia que nos está haciendo el amigo, pues habíamos acordado con la policía de desarrollar un tipo de sticker para colocar al interior de las unidades con tanto el 917 como el 911, y creo que es un proyecto que sí podemos desarrollar, y agradecerle por la sugerencia al amigo. Perfecto, vamos al tema de la instalación de las mesas de trabajo, viceministro. ¿Qué está pasando finalmente? ¿Qué resultados concretos se tienen hasta hoy en esas conversaciones? Bueno, Genaro Ramírez, presidente de ellas, no participa de esa mesa, pero él dice que no participa porque efectivamente tampoco ve que haya resultados concretos. ¿Qué está pasando finalmente? Bueno, realmente yo creo que los resultados son bastante evidentes en cuanto al avance que ha tenido el transporte colectivo en nuestro país, que es muy poco, pero que vamos avanzando. O sea, no podemos decir que hemos cambiado la realidad todavía del transporte, pero estamos en ese camino, desarrollando un conjunto de medidas y acciones que permitan cambiar de forma cualitativa el transporte, y los proyectos de modernización tienen ese sentido. El señor Ramírez obviamente es una persona que está dedicada a renegar por todo y a decir no a todo. Sin embargo, nosotros no nos preocupa esa parte. Para nosotros lo fundamental es los ciudadanos y es la gente,
y hemos establecido un mecanismo, un espacio de diálogo que está desde que empezó este gobierno, o como gobierno desarrollamos con orientación del presidente a mantener una relación constante con el sector, y eso nos ha permitido ir trabajando en varios proyectos. Uno es el tema de cambiar el sistema de recaudo, que es la tarjeta prepago. Esta semana ellos tuvieron la primera asamblea de accionistas, tuvieron alrededor de 275 accionistas del área metropolitana de San Salvador con un pensamiento y una posición bastante autocrítica, muy propositiva, con deseos de superar en la situación que se encuentra, y el proyecto va avanzando. Esperamos en el próximo mes de octubre firmar el fideicomiso con el Banco Multisectorial de Inversiones, que va a manejar, dijéramos, todos los flujos, de tal manera de que este es un proyecto que a partir de enero pueda estarse implementando en el país. ¿Cómo operaría esto de la tarjeta prepago? Es decir, nosotros los usuarios tendríamos que comprar como se compra una tarjeta prepago de un celular, pero ¿cómo sería todo este mecanismo? Bueno, realmente lo que ocurre es que hay debe haber una empresa que provea la tecnología. Claro. Las unidades lo que van a llevar es una especie de validador. Es un lector. Es un lector de chip, me imagino, ¿no? De chip, porque no es de banda, sino que es una antena que tiene la tarjeta, le llaman tarjeta inteligente, que solo se enseña al validador, y van a haber puntos de distribución en todo el área metropolitana de estas tarjetas que pueden ser recargables, ¿verdad? Tarjetas que se le va a colocar tal como se coloca para un teléfono celular. A la hora de entrar a la unidad va a ponerlo al validador y de esa manera va a poder, dijéramos, ingresar al transporte colectivo. Es decir, no estamos hablando de tarjetas que van a ser descartables o desechables, sino que el chip pueda utilizarse y recargarse las veces que se quiera. Es una tarjeta que incluso puede llegar hasta personalizarse. Ese es un proceso que lleva un poco de trabajo, pero que hoy por hoy nosotros no lo personalizamos, sino que los ciudadanos van a tener su tarjeta, la pueden ir recargando las veces que consideren conveniente, lleva un chip y una antena, que es la que a la hora de presentar al validador le permite debitar el dinero que tiene y que corresponde a la tarifa. Como esto supone, viceministro, la instalación de infraestructura, los empresarios me imagino que tendrán que colocar en cada unidad de ese aparato validador que usted me habla. Estamos hablando de una tarjeta que se emite, gasto de material, de infraestructura. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Dejo plantear la interrogante, vamos a la pausa, es en el tema de tarifa. Si eso va a implicar hacer una modificación en la tarifa, entonces un aumento en la tarifa. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Viceministro, le consultaba entonces si la instalación de todo este dispositivo para la tarjeta prepago, que obviamente implica costo en términos de infraestructura, porque bueno, un medidor electrónico por cada unidad, cuánto costará, luego la emisión de la tarjeta misma, que debe tener un costo sin duda alguna, ¿cómo se va a absorber? ¿Quién lo absorbe? ¿Va a ser el empresario de autobuses? ¿De dónde saldrá ese dinero? O lo otro más inmediato que uno piensa es que puede haber un incremento en la tarifa. Bueno, primero quiero descartar eso último, no hay ningún incremento en la tarifa ni el usuario va a tener que incrementar ningún gasto. En segundo lugar, ¿cómo se financia el proyecto? Hay un porcentaje de las tarifas que hoy por hoy no logran llegar hacia el destino final, que es el empresario, se queda en el camino el cobrador, motorista,
no logra llegar todo, porque al final quien maneja la plata hoy por hoy no es el empresario, no que es el cobrador. O sea, en buenas cuentas se pierde o se lo roban. Hay una cantidad de un 20% que se pierde, no logra llegar, y por lo tanto con esa misma cantidad se pretende, que es alrededor de un 20%, por un promedio de un 20%, se pretende pagar el proyecto, pero además de eso se pretende también que los actuales empresarios y los empresarios puedan tener un ingreso mayor de eso que hoy están perdiendo. Entonces, de tal manera de que ese 20% puede servir un porcentaje para pagar el proyecto y otro porcentaje para devolvérselos a ellos, para que ellos vean de que ese es un sistema que el ser eficiente en la recaudación desde el punto de vista rentable de su punto de vista, ¿verdad? O sea que les puede aumentar incluso los ingresos al empresario, bueno, lejos de disminuir con la instalación de la tarjeta prepago. Pero todas las experiencias que se han habido en otros países, lo que ha ocurrido es que se ha incrementado la rentabilidad del empresario. O sea, no ha disminuido, sino que se ha aumentado porque hay una eficiente forma de recaudar, en este caso, las tarifas. ¿Cuáles son las experiencias inmediatas que conocen ustedes en América Latina sobre este mecanismo? Bueno, una más cercana en Guatemala. En Guatemala están concluyendo ya de instalar la tarjeta prepago en casi en el área de la capital. Lo hicieron ellos en 4 etapas. Definieron la capital en 4 sectores, norte, sur, este y oeste, e iniciaron desarrollando proyectos de 3 meses en cada una de estas áreas, de tal manera que gradualmente lo han ido implementando. Pero esto usted lo puede ver en todo Sudamérica, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Perú, en Lima, donde tiene un sistema también. O sea, este es un sistema bastante, dijéramos, común en otros países, común, dijéramos, en Europa. En el caso de Centroamérica, pues Guatemala y Honduras, que está tratando de desarrollar un proyecto también de un nuevo sistema de transporte, también Panamá, que está haciendo lo mismo. O sea, estamos todos en un esfuerzo de querer modernizar el transporte, y nosotros como país pues no nos quedamos atrás en esto. Después de que se ejecute todo este plan de la tarjeta prepago, ¿qué viene después? Bueno, lo que nosotros tenemos como proyecto, dijéramos, estratégico y reversible, que es un proyecto presidencial, es el nuevo sistema de transporte, que es el CITRAN. Hemos tenido noticias importantes para el país. El 14 de septiembre fue aprobado un préstamo de 45 millones que va a servir para construir la infraestructura. Hemos contratado ya un consorcio de empresas que va a realizar el diseño definitivo, y primero Dios, esperamos en los primeros meses del próximo año iniciar su construcción, que estamos hablando de los primeros 4 meses del año. Hablemos ya en detalle del CITRAN. ¿Qué implicará esto? Se mantiene la primera fase que anunció el presidente de la República el 15 de septiembre, que sería de Soyapango al Divino Salvador del Mundo. Es correcto. Lo que tenemos es una primera etapa que va de Soyapango a lo que le llamamos la Plaza Las Américas, que es el Salvador del Mundo. Pero esta primera etapa la vamos a hacer en 2 fases. La primera fase es de Soyapango hacia la 33 Avenida Norte, ¿verdad?, que es, dijéramos, una cuadra abajo de Metrocentro, y la segunda etapa, que va a ser precisamente de ahí a Salvador del Mundo. Entonces, el diseño que se está elaborando es un diseño que inicialmente va a desarrollar esta primera etapa, pero consecutivamente continúa desarrollando el diseño de la segunda etapa, de tal manera que cuando concluyamos la construcción de la primera, inmediatamente se inicia la construcción de la segunda etapa, ¿verdad? A ver, ¿qué implicará esto, viceministro? Es decir, en todo el tema de infraestructura, porque hablábamos con el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, que dicho sea de paso, él planteaba de que tampoco se le ha informado en absoluto sobre este proceso, a pesar de que la alcaldía tendrá que ver, porque tiene que ver, decía él, todo el tema de infraestructura de las aceras, pasarelas y demás que tienen que instalarse. Bueno, realmente en esto yo quiero decir de que hay un equipo, se llama equipo técnico interinstitucional, que está trabajando en este diseño, donde está ANDA, está la CIGET, está la OPANS, donde están todas las alcaldías del área metropolitana de San Salvador, está el Viceministerio de Obras Públicas, de Vivienda, FONAVIPO, la Secretaría Técnica, la Secretaría de Desarrollo Territorial, el Viceministerio de Transporte lo conduce, y lo que esto significa es que vamos a tener un solo tipo de transporte de Soyapango
hacia el centro de San Salvador por calles exclusivas. O sea, en este caso va a ser el Boulevard Venezuela, perdón, el Boulevard del Ejército, que va a empalmar con la Juan Pablo II, y ahí solo va a correr buses articulados, que es una sola troncal, que es el Citran, ¿verdad? Buses de alta capacidad con vías exclusivas. Vamos a levantar todo el asfalto, vamos a construir esas carreteras y de tal manera de que podamos tener un proyecto ejemplar con respecto a ordenamiento, eficiencia, seguridad, etcétera. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, retomamos el tema después de esto. Volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Viceministro, dos cosas puntuales de las que quiero escuchar su respuesta. Primero es el alcalde Norman Quijano, que nos dijo en este espacio justamente que no se le ha informado, no le ha comunicado nada, a pesar de que la alcaldía sí tendrá que ver, por lo que le decía, con todo este tema de las aceras, parte de la infraestructura en la que le corresponde administrar la alcaldía de San Salvador. Eso por un lado, que no le habían informado, no tiene información de esto, y que sin embargo él tampoco está opuesto, porque dice que es una necesidad y además de alguna forma le están copiando el proyecto que él tenía. Esa es una. La otra es la que tiene que ver con las condiciones que se van a dar para evitar que esto no en la ciudadanía se perciba como que es un proyecto, porque también Genaro Ramírez nos dijo acá que más bien lo que estaban haciendo era copiándole proyectos a Norman Quijano para afectarlo en términos políticos y electorales, justo porque viene una campaña electoral para marzo del próximo año. Bueno, Willy, brevemente, este es un proyecto que inició sus estudios en 1994, o sea, no es un proyecto electoral, es un proyecto que los estudios los desarrollaron los gobiernos anteriores. Lo que ocurre es que nunca tuvieron voluntad política para desarrollarlo. No es un tema electoral, nosotros lo anunciamos el 15 de diciembre del año pasado, del 2010, que íbamos a desarrollar este proyecto, por lo tanto, pues no tiene nada que ver con las elecciones. Y segundo, es un proyecto, el Metrobús surgió en el 2003, en un estudio hecho por unos brasileños y no es ninguna invención del alcalde Norman Quijano. Entonces, por lo tanto, el alcalde miente, ha mentido y sigue mintiendo diciendo de que es un proyecto que nace de su inspiración, algo que no es cierto. En segundo lugar, la ley nos da toda la facultad en el tema de transporte para desarrollar este proyecto. No tenemos legalmente por qué estarle informando. Sí creemos de que debemos de compartir. Por eso es que dentro del equipo técnico interinstitucional está incorporado la OPANS, porque al final todos los permisos en el área metropolitana los da la OPANS. Por eso la OPANS es parte del equipo técnico interinstitucional que ve el tema del Citran, de tal manera que ellos están enterados de todo lo que se está tratando, de todo lo que estamos discutiendo, para poder hacerlo factible un proyecto de este tipo. Ahora explíquenos, una vez que son buses articulados con capacidad para ¿cuántas personas? 160 personas. 160 personas, es decir, que sería articulados únicamente con... Hay unos biarticulados, ¿no? Sí, no estamos hablando de... Son medianos. Realmente no son medianos, tenemos buses actuales que algunos trasladan 75, 80 personas. Estos buses trasladan 160 personas, son buses que están compuestos de dos cuerpos, ¿verdad? Pero se llaman articulados
y son buses, dijéramos, algunos miden entre 20 y 22 metros de largo, ¿verdad? Y la capacidad que tienen es una capacidad bastante grande de 160 personas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque la Juan Pablo, ¿cuántos carriles tenemos? Son prácticamente 2. Eso implicaría que ustedes estarían habilitando uno exclusivo. O sea, y entonces se reduciría el resto para el transporte normal a un carril. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, o lo que el diseño al final termina definiendo, es que de los carriles, porque tiene 3 carriles, la Juan Pablo por lado, lo que nosotros estamos hablando es de estaciones que van al centro de la calle. En toda la parte del Boulevard del Ejército y la Juan Pablo, hasta un área determinada, todas las estaciones van al centro de la calle, ahí se construye, claro. Y son estaciones con puertas altas, porque no puede subirse cualquier persona si no es a partir de la estación. Sin embargo, el diseño, que es un diseño flexible que vamos a implementar, también al otro lado va a tener puertas de piso bajo, porque en el regreso va a tener que, dijéramos, en la circunvalación que hace de regreso a Soyapango, va a tener que utilizar en un tramo ese diseño. O sea, estamos tratando de hacer un proyecto bastante flexible con terminales al centro, pero también va a tener la facilidad de poder tener puertas a ambos lados. Y en el caso de las terminales al centro, ustedes instalarían pasarelas para que la gente entonces pueda dirigirse a los extremos de la calle. Las estaciones generalmente se conectan por 2 formas. Uno por la vía subterránea y otro por la vía aérea. De acuerdo. Entonces eso va a depender de los diseños, de cómo al final defina el consorcio que está realizando el diseño definitivo. Pero 45 millones no es muy poco para esa primera fase. Bueno, realmente no, ¿verdad? Hemos hecho un estudio financiero que lo ha hecho el BID, ¿verdad? Precisamente por eso quien otorga el préstamo es el BID, porque viene haciendo estudios desde hace una buena cantidad de tiempo, y hoy por hoy con esa cantidad nosotros podemos, dijéramos, desarrollar este proyecto alrededor de 7.3 kilómetros, que es lo que va a tener el proyecto. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, quiero dar a conocer el resultado de la pregunta que sometimos a consideración a través de Facebook. Esto es exclusivo para quienes nos siguen a través de Facebook. La pregunta que hicimos es: ¿a qué cree que responde el anuncio del presidente Funes de ejecutar la primera fase del plan de transporte que comprenderá de Soyapango al Divino Salvador del Mundo? Dábamos 3 opciones. Al interés de modernizar el transporte de pasajeros, a un plan electoral para afectar a Norman Quijano, como se dijo de alguna forma antes, al llamado urgente de los usuarios por un mejor servicio. Tiene ahí los resultados. Justamente la mayoría de las personas que compartieron esta encuesta dicen que esto responde al llamado urgente de los usuarios por un mejor servicio. Viceministro, ¿qué opina usted? Bueno, es correcto. Realmente yo creo que nuestro país, los usuarios requieren un cambio radical, dijéramos, en el transporte. O sea, es una necesidad de todos los millones de personas que utilizan mensualmente el transporte público. Bueno, diariamente solo en el área metropolitana son 2 millones de viajes, y son personas que sufren maltrato, sufren incomodidad, estrés, etcétera, pero no solo ellos, sino que también
los conductores del transporte particular sufren por las violaciones constantes que realiza el transporte colectivo, por lo cual nosotros hacemos un esfuerzo diario, permanente con la policía, de poder someterlos a lo que la ley establece. De acuerdo. Usted ya nos había aclarado de alguna forma en los segmentos anteriores, pero hay una pregunta sobre el tema de la tarjeta prepago. Si va a ser recargable, para que nos vuelva a aclarar sobre el tema. Sí, la tarjeta es una tarjeta recargable, incluso decía que puede ser hasta personalizada, hasta con fotografía. Sin embargo, en esta primera etapa es una tarjeta, dijéramos, que no va a ser personalizada, pero que sí es recargable y que puede utilizarla, dijéramos, el usuario tantas veces como le recargue lo que requiere para poder pagar la tarifa. De acuerdo. Viceministro, nos llegó a través del correo electrónico una inquietud de una señora que decía de que hace varios años se hizo una denuncia son pobladores del cantón La Esperanza en Olocuilta, La Paz, y de los cantones El Morro y El Sauce, en Santiago Texacuango, que hace algunos años atrás, obviamente en las administraciones pasadas, habían pedido al viceministro de Transporte que se restableciera el servicio de buses por la vía Santo Tomás. No sé si usted conoce de este caso, porque ellos están preocupados que el servicio que hay por ahí, que es un servicio regular de pasajeros particulares, cobran una tarifa superior a la que cobra el transporte público de pasajeros. ¿En esa ruta ustedes han tenido alguna solicitud o no? Realmente no, hoy por hoy no tengo, dijéramos, muy claro el problema. Sin embargo, William, con todo gusto nosotros atendemos el problema. La persona nos puede llamar al número 917 o mandarnos un correo al sitio web nuestro, que es www.bmt.gov.sb, y con gusto nosotros atendemos, verificamos, y si realmente hay anomalías las corregimos, y se requiere pues un servicio diferente, también podemos legalmente proceder a través de una licitación pública. Sí, porque aquí de lo que se trata es que se quedaron prácticamente sin el servicio de buses en esa vía de Santo Tomás, y hay servicio particular, pero nos dicen de que, por ejemplo, en la ruta hasta La Esperanza, dice, un caserío cuesta 30 centavos, pero se les están cobrando 35 y hasta 40 centavos. Sí, nosotros realmente hay gente que se aprovecha de esta situación. Sin embargo, pues le pedimos a la persona que nos pueda hacer llegar la información, y con gusto nosotros vamos a proceder. Perfecto. Solo quiero cerrar con el tema del CITRAM, viceministro. Entonces, ¿cuándo comenzaremos a ver las primeras obras? Es decir, ¿en qué momento ustedes esperan ejecutar las primeras acciones ya de infraestructura en la zona? Bueno, nosotros, primero Dios, William, pensamos iniciar la construcción en el mes de abril del próximo año, ¿verdad? Si todo marcha bien, si la Asamblea nos aprueba el préstamo en el tiempo que corresponde, nuestro país va a empezar a ver ya la construcción del nuevo sistema en abril del próximo año, y que va a estar operando 18 meses después. O sea que entraría en operación hasta el 2013. Sí, así es, segundo semestre del 2013 estaría operando ya. Habrá todo un proceso de negociación también con los empresarios, porque habrá muchas rutas que tendrán que salir de esa ruta donde estará el bus articulado. Bueno, realmente no muchas, sino que van a salir todas, ¿verdad? Y precisamente este es un esfuerzo que estamos haciendo ya de concertación con los empresarios, de tal manera que ellos tengan los niveles organizativos que les permitan poder participar de este tipo de proyectos. Si lo logran, pues lo más seguro es que ellos tomen parte conjuntamente con el gobierno en este nuevo sistema de transporte. Bueno, lo vamos a invitar más adelante para que hablemos exclusivamente de esto a medida vaya avanzando un poco el proyecto. Gracias, viceministro. Gracias, William, gracias a todos los amigos y amigas que nos han visto. Perfecto. Terminamos así entonces la entrevista en línea. Les espero mañana siempre a la misma hora. Gracias por su sintonía.